Bueno, para los que acaban de prender la tele y nos ven ahora, estamos hablando sintéticamente, les voy a decir de qué estamos hablando. Estamos hablando de la posibilidad de implementar asistentes sexuales para personas con discapacidad que tengan deseos o necesidad de tener relaciones sexuales. Tuvimos el testimonio de Norberto Butler, ahora vamos a tener otro, que es una persona que tiene una discapacidad severa. Severa, de polio severa. Y que plantea el tema arriba de la mesa. Para eso está Georgina, que es la secretaria general de AMAR, Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, y está Silvina Peirano, que es nuestra especialista en el tema. Te hago una pregunta, Silvina. En un momento en el que se está librando una batalla en la sociedad, y en la clase dirigente también, con respecto a la trata de personas, que una de cuyas ramas es la prostitución, ¿verdad? Como bien decías vos antes, fuera de cámara, también está la trata de personas en los talleres clandestinos, en los campos, etc. Pero una de las ramas es en la prostitución, en la que se libra esa batalla. ¿Cómo pensás vos, desde tu lugar de profesional, que se puede vencer esa barrera y concientizar a la sociedad y a la clase dirigente de que esto también puede ser un servicio importante y necesario para una gran porción de la población, en este caso específico? El colectivo de la discapacidad. El colectivo de los discapacitados. En principio decir que nosotros hablamos de personas independientes, que es bastante complicado para las sociedades en general entender a seres independientes y empoderados representados a través de la figura arquetípicamente creada del discapacitado, entre comillas, y de la trabajadora sexual. Entonces, en principio hablamos de personas mayores de edad que de manera independiente deciden acceder a una propuesta llamada asistencia o acompañamiento sexual. Por eso decimos que la tarea llevada a cabo históricamente por las trabajadoras sexuales puede unirse al colectivo de las personas con discapacidad, pero con una salvedad que no me parece mínima. Es decir, nosotros no reivindicamos los derechos sexuales de las personas con discapacidad en base a o en detrimento de los derechos sexuales y humanos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales. A ver, es decir, sí, nosotros pensamos que las trabajadoras sexuales que ofrecen esta propuesta a una persona con discapacidad no las hace más nobles. No queremos justamente... No se subraya eso, digamos. No queremos justamente victimizar y apelar a la visión lacrimógena y victimizante de la discapacidad, sino que todo lo contrario, porque hablamos de un criterio que nos iguala de base, que es la sexualidad. O sea que no es terapéutico, es sexual. Nosotros, desde nuestra postura de Sex Assistant, y hablo desde nosotros, no consideramos que el sexo, para vos, para mí, ni para cualquier persona con discapacidad, sea parte de una terapia. Y estoy hablando de sexo, no estoy hablando de sexualidad. No se subraya el hecho de que el servicio, entre comillas, sea para una persona con discapacidad. No se subraya eso. En principio no. No. Veremos, aunque tiene características diferentes. Veremos cuestiones específicas, porque si no vamos a hablar de capacitar una trabajadora sexual para que atienda a una persona con discapacidad física. Una trabajadora sexual, y justamente ahí hacemos el eje en la patología, y cuando hacemos el eje en la patología empezamos a terapizar todas las sexualidades. Cuando en el centro quitamos la patología y ponemos el deseo y no la necesidad, hablamos de deseos sexuales, afectivos y no de necesidades, este círculo comienza a girar de otra forma y nos descentramos de ese constructo rígido que es la discapacidad, que está asociado a un concepto de asexualización, en el que en algún momento los padres, con buenas intenciones, en la mayoría de los casos, llevan a debutar sexualmente a sus hijos. Y este es el rol que nosotros decimos, ha sido un rol que ellas han cubierto históricamente, pero que habrá que empezar a hacer que esta cadena empiece a erotizarse desde el nacimiento de estas personas con discapacidad. Ok, vamos a ver la segunda parte, el segundo testimonio de Norberto Butler, una voz autorizada en este tema, a ver qué nos dice. ¿Qué pensás de la implementación de los asistentes sexuales?
se está dando una polémica que es muy interesante. Hay compañeros, gente que esto no lo ve bien, donde, bueno, se lo vincula un poco a la prostitución. Yo, en realidad, sería favorable con el diseño o con la modalidad que nos podamos dar, ¿no? Pero yo sería favorable a la asistencia sexual, sobre todo porque conozco decenas de compañeros, o centenas, no sé, que han tenido poca actividad sexual, sobre todo por el desconocimiento de su cuerpo, o de qué manera se dan estas relaciones. Yo creo que la asistencia sexual vendría un poco a paliar esto que para mí sí es un problema. Habría que modelizarla. Si se trata de que puede llegar a ser con un negocio, controlarlo, no me importa. Yo lo que sé que esto vendría a paliar la situación esta que se da en cuanto a que no se canaliza y no se tienen relaciones porque no se sabe cómo, y yo creo que sí que debe darse una suerte de asistencia sexual. Yo no. Hay oposición en este tema, en el colectivo, pero hay mucha gente que está asumiendo que esto sería una manera de resolverlo. ¿Cómo pensás que podría instrumentarse la asistencia sexual en nuestro país? Yo creo que habría que cuidar un poco esta cosa tan medicalizada que se da. Y si yo le tengo miedo a que bueno, sea el médico el que diga se requiere una prestación de este tipo. No me gustaría que sea así. Yo preferiría que esto sea un poco independiente de la mirada médica, ¿no? Realmente no sé cómo va a ser y no tengo ánimo de legislador para esto. Yo lo que sé es que soy partidario de esto y que tendría que haber un diseño más bien consensuado. Es decir, el otro día un legislador nos preguntaba, pero ¿por dónde empezarían? ¿Cómo hacemos? Ustedes saben cómo hacer esto, si lo quieren hacer. Lo importante es que tengan voluntad política de tratar este tema y de verlo como un problema. No sé si hay decisión política para instaurar una ley, la verdad que no lo sé. No, yo espero que sí, que la clase política empiece a meterse en este tema. Y que no lo digan desde una formalidad en el quedar bien, en decir que respetamos los derechos de las personas con discapacidad. Si hagan algo que sea efectivo. Bueno, la misma pregunta que le hicimos a Norberto Butler, yo se la quiero hacer a ustedes, contésteme la que quiera. ¿Cómo piensan que se puede instrumentar la asistencia sexual a personas con discapacidad? Bueno, en principio contando con las propias personas con discapacidad, ¿no? Que no sea un servicio más ofrecido desde las necesidades y los intereses, fundamentalmente, que en discapacidad operan muchísimo, los intereses de otros, sino partiendo de las necesidades e intereses del propio colectivo. Por eso me parece que, más allá de la instrumentación en sí, hay toda una tarea de compromiso, de participación y de acción que desde el propio colectivo tienen que empezar a darse, para que sean genuinas las bases, para que no seamos nosotros quienes vengan a ofrecer o a crear, lo que es mejor, a crear una nueva necesidad. Claro, sino que sean ellos
los protagonistas. Me parece que la voz de Norberto es la representación de tantas otras voces que a veces Norberto no tienen espacio. Es una persona muy especial. Bueno, digamos, es una persona muy combativa y que tiene una conciencia de militancia muy intensa. No todos tienen esa condición. ¿Por qué? ¿Okay? Justamente, no por la discapacidad, sino no, porque a raíz de esa condición... Estoy hablando de personalidad, de la personalidad diferente de cada uno. Pero nosotros en esto, para redondear, por eso nosotros decimos que la asistencia sexual en sí misma no es una oferta estandarizada para todas las personas con discapacidad. No decimos, todo discapacitado tiene derecho a tener un asistente sexual. Eso no, de ninguna manera. Muchas personas con discapacidad tienen su pareja, resuelven más o menos feliz o infelizmente, como cualquiera de nosotros, su vida sexual. El tema es qué sucede con aquellas personas que por su condición de discapacidad, no por su discapacidad en sí misma, por su condición de discapacitado social, no puede ejercer libremente este ejercicio su sexualidad, su de deseo, llevar a cabo su deseo. ¿Y cómo sería la familia? Cuando la familia tiene que acompañar a una persona en todo este tema de la sexualidad, pero cuando todavía esta persona no consiguió tener una vida independiente. ¿Cómo puede entonces la familia ser partícipe activa para que pueda llegar a tener una sexualidad activa? Y mira, lo que nosotras vemos es que ya de por sí el tema de la sexualidad es un tema tabú. Hay muchas familias, y lo decimos por experiencias propias, que nunca se habló en la casa del tema de la sexualidad, ¿no? Que hay una parte de la sociedad que vive el tema de la sexualidad como algo como reprimido. De esto no se habla. De eso no se habla. No, pero más relacionado con el mundo de las personas con discapacidad, debe ser mucho más tabú. Y mucho más tabú. Mucho más tabú. Y sobre todo cuando había una mamá que nos dijo que ella nunca pensaba que le iba a pasar, que pensaba que ellos, esa parte, que como que no tenían que tener, no existía. Bueno, muchas gracias por haber estado. Muchísimas gracias. Es un tema para seguir, tiene muchas aristas además, sí, porque ustedes saben que planteando esto, vos lo sabrás bien, se te vienen encima unas cuantas instituciones. Se te vienen no sé si instituciones, por ahí se vienen encima... muchos prejuicios, es un tema... Es un tema, yo recuerdo lo que fue el debate por la ley de matrimonio igualitario, ¿viste? Claro. O sea, tiene que ver con esto, también son temas que se clavan en un costado de la sociedad. Pero por eso hay que está muy arraigado, Pero ¿viste? por eso, exactamente, hay que dejar de hablarlo. esconder lo que no queremos ver debajo de la alfombra y comenzar a hablarlo. Dotar de palabras a la sexualidad y empezar a hacer de este tema que parece no ser debate y ser tema de unos pocos, de unos, aquellos que llamamos discapacitados, que sea un tema de la sociedad toda. La sexualidad de las personas con discapacidad que no está resuelta por una condición social debe ser una condición que interpela al sistema democrático todo. Claro, y en eso estamos. Bueno, muchas gracias por venir. Bien, gracias a ustedes, de verdad. Te esperamos de verdad, en próximas emisiones para que nos traigas temas a ver tan si interesantes. vengo con María Elena. A ver si venís con María Elena. Bueno, vamos ahora a ver qué dice la doctora Cotiñola. Pero muchísimas gracias, Fena. Buen día a todos ustedes, queridos amigos de la República Argentina. Y como todos los sábados, uno más, intentando darles herramientas para que a la hora de ejercer, mejor dicho, los derechos y hacerlos respetar, tengan información fidedigna. De eso tratamos desde aquí, desde la televisión pública, desde este programa. Dire, es su turno. ¿Va a la primer consulta? Querida doctora Cotiñola, soy Vanessa de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Mi mamá tuvo un accidente el año pasado, está afiliada a OSECAC, ya que mi papá era empleado de comercio. Hoy, su rehabilitación la realiza por la tramitación de un amparo, pues la obra social no quiso hacerse cargo de esta. Ahora bien, mi padre se quedó sin trabajo, está cobrando el seguro de desempleo. Mis consultas son, cuando no se cobre más el seguro de desempleo, ¿mi mamá quedará sin cobertura? De ser así, ¿podría afiliarla a una obra social o prepaga con dicho certificado? Sumamente agradecida por su respuesta. Amiga cordobesa, qué buena pregunta, porque hablar de la cesación de un vínculo laboral, una relación de trabajo que terminó por la causa que fuere, ya sea porque haya renunciado o porque fue despedido, tenemos la prestación del desempleo, es decir, esa prórroga que tiene la legislación laboral y que esta es común a todas las personas, no a las personas con discapacidad, que excedido 3 meses posteriores va a haber una
cobertura, esa prestación de desempleo por desempleo, abarca 3 meses de cobertura en la seguridad social, es decir, va a haber obra social. ¿Qué pasa entonces si su papá quedó sin ningún tipo de trabajo y la prestación de desempleo finaliza, es decir, cesa la cobertura de la obra social? Contando con el CUT, muy bien dijo usted, Vanessa, eso le va a permitir ir a buscar la afiliación a cualquier obra social, las nacionales, la de la Seguridad Social, las sindicales y por supuesto, si le da el bolsillito, también ir a abonarse, a asociarse, porque puntualmente este es un contrato de adhesión a alguna empresa de medicina prepaga. Efectivamente, en un caso y en el otro, si bien tienen regímenes distintos, la ley de prepagas, la 26682, la ley de obras sociales, la 23661 y la de Seguro Nacional del Seguro de Salud, para aquellos que no tienen ninguna clase de cobertura, siempre el garante del cumplimiento de las prestaciones de rehabilitación, asistenciales o todo aquello que favorezca la igualación de los derechos, está a cargo de nuestro papá que se llama Estado, señores, sí. Así que cualquiera sea la opción que su patrimonio y su deseo le permita, amiga Vanessa, vaya, pida una inscripción, una afiliación, acredite la contingencia de la discapacidad y en forma inmediata, tanto en la seguridad social de las obras sociales como en las empresas de medicina prepaga, nunca van a haber ni periodos de carencia, ni por supuesto una negativa de afiliación o de asociación por la condición de persona con discapacidad. Y si esto sucede, eso sí es una irregularidad, eso sí es una violación a la ley y por lo tanto amerita encauzar el procedimiento de la reclamación, primero ante el efector de salud, en segunda instancia denunciando este incumplimiento o esta negativa ante la Superintendencia de Servicios de Salud, que sabemos que es el organismo del Ministerio de Salud de la Nación que controla a todos los efectores. Y si no pasa nada de esta manera, y esto no va a suceder, lo damos por descartado, recién allí vayan a la justicia a pedir el cumplimiento y el respeto de los derechos. Bueno, estamos muy apurados, nuestro productor me dijo que tenía que ser concreta y cortita y yo lo obedezco como corresponde, pero ahora no quiero dejar de decirles como siempre, muchas gracias por tantos mails, por tantos mensajes de adhesión y vamos a seguir trabajando porque este programa y esta participación de quien les habla es para eso, para que ustedes cuenten con información y empecemos a defendernos de las arbitrariedades. Chau, hasta la próxima semana y no se vayan porque acá sí, hay mucho más con FENA. Bueno, profesora, ¿cómo está esto? Mire los elefantes, están llenándose de elefantes, van acercando a la obra, miren. Qué bien, mire cómo los va a pegar arriba, ¿no? Sí, después los vamos a ir pegando. Acuérdense que pueden llamar o meterse dentro, llamar al 4521-2770 o meterse en la página de Desde la Vida, www.desdelavida.com.ar para pedir estos murales que estamos haciendo y se los llevan, ¿ok? Bien, los carpinteros, ¿eh? Y si quieren contratar a la doctora Silvina Cotignola para asesoramiento, para conferencias, cualquier tipo de consulta que ustedes tengan, acá tienen los datos, acá tienen los datos abajo de la pantalla para contratar a la doctora. Vámonos a un corte, profesora. Vamos, sí, vamos. Y seguimos con más Desde la Vida. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. Vamos, dele. Si querés volver a ver alguna de las notas o secciones de nuestro programa, ingresá a desdelavida.com.ar, cliquea en Ver Programas y selecciona nuestro canal de YouTube. Ahí vas a poder ver capítulos completos de nuestro ciclo y encontrar la información que estás buscando. También podés comunicarte con nosotros cliqueando en Contacto para dejarnos tus consultas, sugerencias o saludos. Acordate, desdelavida.com.ar. Ya volvemos.